La posición de Jesús ante el día de reposo. Mire, Jesús confrontó con extrema valentía y en pleno ejercicio de su divina autoridad la hipocresía religiosa de los líderes judíos de su tiempo, especialmente los escribas y fariseos, quienes se presentaban como guardianes de la ley de Dios, pero que muchas veces vivían de manera contradictoria, y fue precisamente ante esta sociedad judía profundamente religiosa y teocrática en sus raíces iniciales que Jesús pues sencillamente mostró una perspectiva profunda y espiritual respecto al día de reposo, confrontando pues las interpretaciones rígidas y legalistas de los líderes religiosos de aquel tiempo. Ahora, para los fariseos, el día de reposo era un conjunto de reglas estrictas que debían cumplirse al pie de la letra. Sin embargo, Jesús enfatizó el verdadero propósito original del día de reposo, el bienestar del ser humano y la glorificación de Dios. Por lo tanto, Jesús reinterpretó el día de reposo como un día de misericordia y de propósito divino. En Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28, Jesucristo declaró: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Con esto, Jesús declaró y dejó totalmente claro que el día de reposo no debía ser una carga, sino una bendición, y que Él tenía la autoridad para definir su verdadero significado. Jesucristo realizó obras de bondad y de sanidad en el día de reposo. Sanó a los enfermos, vea Lucas capítulo 13, versículos 10 al 17. Permitió que sus discípulos recogieran espigas para comer en el día de reposo, Mateo 12 del 1 al 8. Y defendió estas acciones como consistentes con la intención de Dios para el día de reposo. Jesucristo mismo nos mostró que el hacer el bien y cumplir la voluntad de Dios tienen prioridad sobre cualquier interpretación meramente ritualista del descanso. Y Jesús desafió el legalismo y no abolió la ley, sino que la cumplió en su totalidad y la llevó a su plenitud. Mateo 5:17. En el caso del día de reposo, Jesús redirigió su observancia y su significado hacia su propósito original, que es una relación genuina con Dios y una actitud de compasión hacia los demás. Ahora, la posición de la iglesia sobre el día de reposo bajo el nuevo pacto en Cristo tiene un enfoque diferente. Jesús cumplió la ley, incluyendo el mandato del día de reposo, y su resurrección inauguró un nuevo estándar de vida espiritual. Cristo es nuestro reposo. Hebreos 4, 9 al 10 afirma: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Ahora, este reposo es un descanso espiritual, no limitado a un día de la semana. En Cristo los redimidos encontramos reposo para nuestras almas. Vea Mateos 11, 28 al 30. Vivimos una relación continua de paz y comunión con Dios. Entonces, el día de reposo no es una obligación legal para los creyentes. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos enseña que los creyentes no están obligados a observar días específicos como un requisito para la salvación. Y dice lo siguiente: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Romanos 14:5. Y en Colosenses 2, 16 al 17 cita Pablo también: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Mire, aunque el día de reposo, el sábado, era importante en el antiguo pacto, la iglesia primitiva comenzó a reunirse el primer día de la semana, es el domingo, para celebrar la resurrección de Cristo. Hechos 27 y 1 Corintios 16, 2. Ahora, este cambio no era una imposición, sino una expresión de la nueva vida y libertad en Cristo. Además, hay muchísimos textos que confirman que los cristianos de la iglesia primitiva desde el primer siglo no guardaban el sábado, ni estaban tampoco obligados a guardar el día de reposo. Pasajes como Hechos 27 y 1 Corintios 16, 2 lo confirman. Esto, además de muchísima evidencia histórica, como por ejemplo el llamado Libro de los Apóstoles o Didache o Didaje del siglo I, se menciona su reunión en el día del Señor o día en que resucitó el Señor. Ignacio de Antioquía dice entre los años 70 y 107 después de Cristo, en su carta a los Magnesios, escribe claramente:
Ya no observamos el sábado, sino que vivimos conforme al día del Señor, en el cual nuestra vida se levantó gracias a Él y a su muerte. Y aquí se muestra un cambio muy temprano, desde los primeros años de la iglesia, ojo con esto, donde dejan de observar el sábado como día de reposo para reunirse el domingo. Además, Justino Mártir, entre los años 100 y 165 después de Cristo, en su obra Primera Apología, describe cómo los cristianos del segundo siglo se reunían el domingo y menciona lo siguiente: el día llamado domingo, todos los que viven en las ciudades o en el campo se reúnen en un lugar y se leen las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas. Ahora, la transición del sábado al domingo como día de reunión para los creyentes en Cristo tiene sus raíces en la resurrección de Jesús y en el simbolismo del nuevo pacto. Las evidencias bíblicas muestran que los primeros cristianos, atención, desde los primeros cristianos, se reunían el primer día de la semana, y los registros históricos confirman que esta práctica estaba bien establecida a finales del siglo I y principios del segundo. Y aunque el sábado sigue siendo significativo para el judaísmo, el domingo se convirtió en el día principal de culto para los cristianos. Por tanto, bajo el nuevo pacto, los creyentes en Cristo no están llamados a observar un día específico, sino a vivir en un constante estado de adoración, descanso espiritual y servicio a Dios. Y debemos vivir en ese reposo que Jesucristo nos ha dado por medio de su muerte, sepultura y resurrección. Es la clara y contundente posición de Jesús ante el día de reposo que rompe con las formas religiosas y externas, y que nos enseña que todo el enfoque del creyente debe estar en una relación verdadera con Dios y en el amor hacia los demás, no en el cumplimiento rígido de las reglas, mis amados. Así que, bajo el nuevo pacto, los redimidos en Cristo encontramos nuestro reposo en Él, viviendo una vida que glorifica a Dios cada día, no limitándonos a un día de la semana. Por tanto, la iglesia debe vivir este reposo en Jesús exclusivamente, en su obra redentora, con libertad, con paz y en adoración constante, recordando que nuestra relación con Dios no depende de rituales o días específicos, sino de una fe viva y activa en Jesucristo, quien es nuestro verdadero reposo. Paz, gracia y misericordia de Dios sea con todos ustedes y que el Señor le bendiga.